Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. El presidente Joe Biden se une a los líderes del G7 para evaluar la situación en Ucrania después de los nuevos ataques contra ese país. La costa oeste de Florida se recupera lentamente del golpe del huracán Ian mientras se suspende la búsqueda de sobrevivientes. Y Estados Unidos garantiza a través de un decreto de la Casa Blanca la seguridad de los datos personales de los europeos en redes sociales. Hoy es martes 11 de octubre de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. Los ataques de Rusia con misiles persisten contra las ciudades ucranianas y el presidente Volodymyr Zelensky pedirá más ayuda a los líderes del G7 y de la OTAN. Los detalles con Judith Martín Rodríguez. Los líderes del G7, las naciones más desarrolladas del mundo, que incluye al presidente Joe Biden, están reunidos virtualmente para debatir una respuesta conjunta y tajante frente a lo que calificaron como la brutalidad de Putin en Ucrania. Y además se anticipa que en los próximos días podría convocarse un encuentro de todos los líderes de la OTAN para incrementar la presión internacional. La guerra en Ucrania está en una nueva fase con la promesa del presidente Joe Biden al jefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, de enviar sistemas de defensa aéreos avanzados, un compromiso que también adquirió su socio francés, el presidente Emmanuel Macron, ante lo que denominaron el terror de Vladimir Putin. En las últimas 24 horas, la situación en Ucrania ha dado un vuelco inesperado y es que numerosos puntos de la nación han sido y continúan siendo el objetivo de intensos bombardeos ordenados personalmente por Vladimir Putin. En tanto, la infraestructura eléctrica y energética ucraniana continúa siendo el objetivo de los misiles rusos y como consecuencia ciudades enteras se han quedado sin luz. Una situación preocupante teniendo en cuenta que las temperaturas comienzan a descender a medida que en Europa se acerca el invierno. El presidente Zelensky mandó un mensaje a sus ciudadanos. El trabajo de restauración está actualmente en marcha en todo el país. Restauraremos todos los elementos que fueron dañados por el ataque de hoy de los terroristas rusos. Es solo cuestión de tiempo. Encargaré a todas las estructuras de nuestro Estado que garanticen la recuperación lo más pronto posible. Los equipos de energía necesitan varias horas para restablecer el suministro eléctrico en la mayoría de los distritos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Esta es otra noticia que destacamos. La costa oeste de Florida continúa recibiendo ayuda para enfrentar los desastres causados por el huracán Ian y más de 42,000 trabajadores de servicios públicos han logrado hasta ahora restaurar el servicio eléctrico en más de 2,5 millones de hogares y empresas. Con el final de la búsqueda principal de víctimas y una gran franja de la costa suroeste de Florida preparándose para la larga tarea de recuperarse de un raro impacto directo de un gran huracán, los residentes se preparan para lo que serán meses, si no años de trabajo. El luto por los recuerdos perdidos será difícil, al igual que las peleas con las compañías de seguros y las decisiones sobre qué hacer a corto plazo. El gobernador Ron DeSantis y el equipo de funcionarios que trabajan en el terreno visitan diariamente las zonas afectadas, no solo para asegurarse de que la ayuda llegue a todos, sino también para colaborar inmediatamente en las necesidades de los sobrevivientes. Somos realmente afortunados de tener tanta gente excelente que trabaja tan duro para ayudar a estas comunidades. Ya vemos que gran parte de la infraestructura se está recuperando en términos de negocios y esto no es fácil, pero diría que la capacidad de recuperación ha sido increíble y eso es por el esfuerzo de la gente de aquí. Y entonces somos afortunados de tener un gran estado y mucha gente excelente, así que gracias a todos.
Las autoridades reportaron más de 100 muertos, la mayoría de ellos en el suroeste de la Florida. Ian fue la tercera tormenta más mortífera que azotó el territorio continental de Estados Unidos en este siglo. En otra noticia, organizaciones criminales transnacionales continúan exponiendo a los migrantes a grandes riesgos y la patrulla fronteriza del sector del Valle del Río Grande expresa su preocupación. Víctor Hugo Castillo tiene este informe desde McAllen. Son criminales. Todo lo que les importa es el dinero. Las organizaciones criminales transnacionales han demostrado continuamente cómo ponen las ganancias monetarias por encima de la vida y la seguridad de las personas. Si los atrapan en una tráiler que no tiene ventilación y está caliente, pues lo peor también, ¿verdad? En el sector Valle del Río Grande se encontraron más de 215 migrantes que eran contrabandeados en 7 cajas de remolques de camiones durante el mes de septiembre. Y en otros 4 incidentes se rescataron a migrantes en cajas refrigeradas con temperaturas que oscilaban entre 7 y 15 grados centígrados. Sin manera de salir, así que si los agentes no los hubieran encontrado, tal vez tuviéramos malas noticias, de verdad, lo que fuera pasado, como lo que vimos en San Antonio. En este año en particular, el Río Grande diariamente ha cobrado la vida de un migrante. Lo peligroso es que este río es muy traicionero. ¿Se sintió fuerte la corriente? Sí. Me asusté. Migrantes reportan incidentes de robo de dinero y pertenencias personales por bandidos que operan al margen del río. Además, afirman haber sido agredidos sexualmente por sus propios guías en casas de seguridad o en la maleza de ambos lados de la frontera. Como no saben, son extranjeros, no saben los pueblos o en qué parte del río era. Así que es muy difícil para encontrar a estos violadores. Se acerca el invierno y las autoridades advierten sobre terribles condiciones en las áreas remotas, donde son susceptibles a sufrir lesiones graves o inclusive la muerte. No hagan esa decisión de venirse para acá ilegalmente, porque la frontera sí está cerrada. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Las noticias siguen en La Voz de América. El presidente Joe Biden firmó un decreto con el compromiso del gobierno estadounidense para salvaguardar los datos de usuarios europeos que acceden a plataformas digitales de empresas con sede en Estados Unidos, reforzando los escudos de protección informática y evitar el abuso en la recopilación de datos y creando un foro para los desafíos legales, acciones que garantizan que no habrá espionaje de las agencias federales de Estados Unidos, una decisión bien recibida por la Unión Europea. La determinación del mandatario estadounidense está basada en un acuerdo preliminar anunciado en marzo con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Por su parte, la secretaria de Comercio de los Estados Unidos, Gina Raimondo, ponderó el establecimiento de un mecanismo de reparación de varios niveles con autoridad independiente y vinculante para que los europeos puedan buscar reparaciones si creen que son objeto de actividades ilegales de inteligencia de Estados Unidos. Esta orden ejecutiva significa el fin de una larga disputa, ya que las reglas de privacidad en Europa son mucho más estrictas que en Estados Unidos, lo que ha hecho que empresas como Google o Meta deban dar un manejo especial a los datos de sus usuarios europeos, incluso considerando mantener la información de estas personas fuera de Estados Unidos. Desde el anuncio presidencial en Estados Unidos, la presidenta de la Comisión Europea deberá enviar una serie de cartas a los 27 miembros de la organización para luego reunirse y evaluar la base del nuevo marco. Sin embargo, algunos especialistas anticipan que las mejoras en el escudo de privacidad ayudará a despejar el camino para que los datos fluyan libremente entre las empresas europeas y estadounidenses certificadas bajo el marco legal. Continuamos con las noticias en Buenos Días, América. Mientras el número de fallecidos por el deslave registrado en Venezuela asciende a 36 y 56 personas continúan desaparecidas, crece la preocupación por las emergencias que se presentan en otros puntos del país. Carolina Alcalde tiene este informe. En la población de Las Tejerías, Estado Aragua, en el centro de Venezuela, donde el fin de semana se registró un deslave que destruyó prácticamente toda la comunidad, las autoridades continúan llevando a cabo labores de rescate y las actividades de la prensa en la zona, hasta donde llegó el presidente Nicolás Maduro, fueron restringidas a medios de comunicación independientes. En tanto, dirigentes de oposición expresan preocupación por las emergencias que se continúan reportando en distintos puntos del país y piden a las autoridades implementar políticas públicas de prevención, como expone a La Voz de América el concejal del municipio Chacao, Luis Gerardo Ramírez.
Hills. Que atienda el llamado y las necesidades, además de los requerimientos de la gente, por lo menos las quebradas, hacerle un constante mantenimiento. Yo creo que eso es fundamental, para evitar, y si no es para evitar, por lo menos para que la tragedia no sea tan lamentable como lo que aconteció este fin de semana. Mientras tanto, para colaborar con los afectados por las precipitaciones, muchos venezolanos de manera voluntaria comenzaron a entregar donativos, entre ellos comida no perecedera, agua, leche, pañales y ropa en buen estado, que son recibidos en algunos centros de acopio, como la sede de Los Ángeles de la Autopista, los paramédicos de la Brigada del Restablecimiento de Vías del Ministerio de Transporte que opera en Caracas. Darwin Artiles, coordinador de operaciones de esa brigada, detalló a La Voz de América que los donativos serán canalizados a través de las autoridades. La organizamos y la trasladamos a la población de Tejería, donde pasa entrega al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, comandado por Protección Civil Nacional, para ser distribuida en la población en función a las evaluaciones que ya el personal va haciendo o está haciendo en la zona de impacto. En las zonas del país donde las afectaciones son más severas, entre ellos los estados Zulia y Aragua, se han habilitado refugios para atender a las familias que perdieron sus viviendas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. En otra información, miles de damnificados dejó el huracán Julia en la costa caribe colombiana. Sin embargo, en las islas de San Andrés el fenómeno fue más leve de lo que se esperaba y el gobierno ha despachado ayuda humanitaria a las zonas más afectadas. Manuel Arias tiene el reporte. Los fuertes vientos y lluvias que azotaron el Caribe colombiano por el paso de la tormenta tropical Julia, que luego se convirtió en huracán, dejó cerca de 40.000 damnificados en los departamentos de La Guajira y Atlántico, donde varios arroyos se desbordaron, inundando viviendas y arrasando con cultivos de campesinos. El huracán de categoría 1 llegó al archipiélago de San Andrés, causando destrozos en tejados y viviendas. Sin embargo, el balance, según el propio presidente Gustavo Petro, es positivo en el archipiélago. El tema más difícil hoy está en La Guajira y en algunos municipios del Atlántico. San Andrés pudo superar la crisis de manera rápida, así que podemos decir que el balance es positivo. Pese a que la tormenta tropical se degradó, en varios de los municipios del Caribe colombiano persiste la emergencia por las inundaciones en las viviendas de miles de damnificados y las dificultades para llegar a las zonas afectadas por la destrucción de las carreteras. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, pidió ayuda urgente desde el gobierno nacional para los cientos de afectados. Garantizar la atención y la ayuda humanitaria de emergencia a las comunidades afectadas por el paso del huracán Julia, particularmente en La Guajira y las islas de San Andrés y Providencia. En sus visitas a las zonas afectadas por la tormenta, el presidente Gustavo Petro enfatizó en la necesidad de que sea contratada mano de obra de las propias comunidades para la reconstrucción de las viviendas y la adquisición de las ayudas humanitarias en estas mismas regiones para dinamizar las economías golpeadas por la emergencia. Y finalmente aseguró que se deben diseñar planes de contingencia a largo plazo para hacer frente a este tipo de situaciones que serán cada vez más fuertes ante el cambio climático. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Y cambiamos de tema. La seguridad es una exigencia ciudadana en Ecuador y la Asamblea Nacional trabaja en una mesa para emitir leyes que protejan a los ecuatorianos ante la amenaza de la violencia. Giselle Jacome informa. Asaltos, muertes, extorsiones, secuestros han aumentado en Ecuador, que hasta hace pocos años exponía su eslogan Isla de Paz. Esto se acabó con el ingreso de las bandas criminales que tienen nexos con cárteles de la droga que operan desde México y Colombia. Las muertes violentas han aumentado y se registran más de 2.700 desde inicios de este año. La Asamblea Nacional está trabajando en la mesa de seguridad en la que se plantean reformas específicas para ayudar al Ejecutivo en la lucha contra la delincuencia organizada y la inseguridad. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, señala. La unión de todos los sectores políticos, de todos los sectores o poderes del Estado y de todos los ecuatorianos logrará que el Ecuador vuelva a ser ese país de paz que todos anhelamos. Uno de los temas que ha generado gran aceptación y va a ser analizado es el porte de armas autorizado para los ciudadanos. Esteban Torres, asambleísta del Partido Social Cristiano, aclara que la tenencia y porte de armas estaba autorizada en el país desde 1830. Lamentablemente, una serie de regulaciones a nivel ministerial desde el 2009 han impedido que esos derechos se hagan efectivos. La extorsión es otro de los problemas que amenaza a la sociedad ecuatoriana. Se han reportado 7.000 denuncias en la Fiscalía sobre bandas criminales que operan desde las cárceles de Ecuador e intimidan a través de llamadas telefónicas a las personas que las reciben pidiendo grandes sumas de dinero para no secuestrarlas. Esta situación ya se presenta en otros países de la región. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Haití enfrenta una situación crítica que genera preocupación a nivel internacional y la ONU pidió al Consejo de Seguridad autorizar el envío de una fuerza militar internacional. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción. El país más pobre de las Américas atraviesa una situación de crisis nacional con disturbios, saqueos, manifestaciones y un alarmante resurgimiento del cólera, además de la violencia de las pandillas armadas que controlan varias zonas del país, provocando cientos de muertos y miles de desplazados. Frente a este panorama, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, Antonio Guterres, llamó a discutir de forma urgente la solicitud del gobierno de Haití para el despliegue de una fuerza internacional especializada para hacer frente a la crisis humanitaria. A través de un comunicado emitido por la oficina de su portavoz, Antonio Guterres sostuvo que la petición del despliegue de tropas fue hecha por el gobierno haitiano y debe ser tratada con carácter de emergencia. Hace pocos días, la ONU había solicitado la creación de un corredor humanitario en Haití para poder acceder a la principal terminal de combustible, ya que las pandillas armadas lo tienen bloqueado, impidiendo la distribución para servicios básicos como la salud, la seguridad y el agua en un país que se encuentra cercado por una crisis económica, una inseguridad generalizada y un brote de cólera que amenaza principalmente a su población infantil. Stephanie Dujarric, portavoz del secretario general Antonio Guterres, expresó la importancia de atender la crisis que vive este país. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advirtió que el resurgimiento del cólera en Haití, azotado por la violencia, luego de 3 años sin un solo caso reportado, amenaza el bienestar y la salud de 1.2 millones de niños que viven en la capital de Haití, Puerto Príncipe. Sala de redacción, Voz de América. En Buenos Días, América, La Voz de América en Qatar. El Mundial de Fútbol 2022 que se realiza en Qatar moviliza miles de personas en busca de entradas para el certamen. Nelson Viñoles tiene datos muy interesantes en este camino hacia esa cita deportiva. Continuamos con este recorrido previo al Mundial de Qatar 2022 y vamos a hablar y analizar un poquito cuál es el ranking de los 10 primeros países en entradas vendidas para la Copa del Mundo. Primero, como era de esperar, se encuentra Qatar con casi 1 millón de tickets vendidos. Lo curioso es que la población qatarí 100% es solamente 300.000 en ese país, lo cual quiere decir que ningún qatarí se perderá ningún partido de la fase de grupo, que son 3, y seguramente han comprado entradas para semifinales y final y algunos equipos que no son la selección de Qatar, como por ejemplo, según entendimos mientras estuvimos allí, hay un gran apoyo y una gran fanaticada que seguirá a la Argentina y a Brasil, teniendo en cuenta a Messi y Neymar, que como lo explicamos, ambos juegan en el PSG. Curiosamente, su dueño es qatarí. Segundo aparece Estados Unidos, con casi 150.000 entradas vendidas. También aquí hay que aclarar que seguramente en ese número hay un gran grupo, pero gran grupo de seguidores mexicanos y de otros países latinoamericanos, quienes residimos aquí. Tercero está Arabia Saudita con 125.000. Inglaterra aparece cuarto con 92.000. Hay una gran influencia entre los ingleses y los qataríes históricamente. No es algo extraño que tenga este número Inglaterra, que también está buscando una Copa del Mundo. Quinto aparece México, algo que no sorprende tampoco porque siempre los mexicanos han llevado mucha gente a las Copas del Mundo. Después aparece Emiratos Árabes Unidos, los vecinos, solamente es cruzar la línea limítrofe. Séptimo aparece Argentina, con 61.000 entradas vendidas, un país donde económicamente es muy costoso y es muy duro poder viajar a Qatar, pero allí estarán. Octavo aparece Francia, noveno Brasil con 40.000 y décimo aparece Alemania. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo mañana con un nuevo informe previo a Qatar 2022. Soy Nelson Viñoles, de La Voz de América. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, los Padres de San Diego eliminaron ya a los Mets de Nueva York, un equipo que ganó 101 juegos de la campaña regular, pero que terminó sucumbiendo en la serie de comodines de la Liga Nacional.
Ahora les espera en la serie divisional un reto que luce más complicado. Los Dodgers de Los Ángeles, que conquistaron 111 victorias. Ellos están candentes y lo han estado por 7 meses, dijo el lunes Freddie Freeman, el toletero de Los Ángeles, mostrando un gesto entre sonrisa y mueca. Será un duelo entre adversarios divisionales del sur de California, pero en postemporada. Va a ser una serie muy intensa, vaticinó el manager de los Dodgers, Dave Roberts. Ello marcaría una diferencia con la campaña regular. Hubo una diferencia abismal de 22 juegos entre los dos equipos en la división oeste. Y Teddy Bridgewater, quarterback de los Dolphins de Miami, sigue sin mostrar síntomas de conmoción cerebral después del golpe que lo obligó a abandonar el encuentro dominical ante los Jets de Nueva York. Sin embargo, Bridgewater permanece en el protocolo de conmoción después de que la NFL actualizó las reglas. Bridgewater debe aprobar el proceso de 5 pasos de la NFL para regresar a las actividades deportivas, a pesar de que no hay un tiempo definido para su regreso. El entrenador Mike McDaniel dijo que lo más pronto que pudiera regresar a entrenar sería el jueves. El titular Tua Tagovailoa sigue siendo el protocolo de conmociones y no está listo para dar el siguiente paso a fin de hacer cosas de fútbol americano, dijo McDaniel. McDaniel tampoco se comprometió a que el quarterback novato Skylar Thompson entre a jugar por Bridgewater. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Ticket to Paradise, una comedia romántica con Julia Roberts y George Clooney, ha generado $60 millones fuera de Estados Unidos hasta el momento. De acuerdo a Universal, Ticket to Paradise está superando a películas recientes como The Lost City, Last Christmas y Crazy Rich Asians en el mismo punto de sus respectivas presentaciones en la pantalla grande. Hasta el martes, Ticket to Paradise había recaudado $10,5 millones en 61 territorios, incluidos Francia, México e Italia. En otros mercados, Ticket to Paradise, que presenta a Clooney y a Roberts como excónyuges que intentan evitar que su hija se case con un extraño, ha sido popular en Australia, el Reino Unido, Irlanda y Alemania. La película comienza a exhibirse el 21 de octubre aquí en Estados Unidos y en Canadá. El lunes, las cuentas de Twitter e Instagram de Kanye West continuaban restringidas. Las plataformas de redes sociales eliminaron las publicaciones del rapero después de que usuarios las calificaran de antisemitas. La empresa matriz de Facebook, Meta Platforms, bloqueó por primera vez el Instagram del rapero el viernes. West recurrió a Twitter, donde tuiteó el sábado por primera vez en 2 años. La primera publicación de West en Twitter desde 2020 fue una foto borrosa del fundador de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, cantando karaoke. West también ha realizado publicaciones erráticas en línea. A principios de este año fue suspendido de Instagram durante 24 horas después de dirigir insultos raciales al comediante Trevor Noah. Antes de acudir a Twitter el sábado por la mañana, a West, que ha cambiado legalmente su nombre a Ye, se le suspendió su cuenta de Instagram después de que se eliminó una publicación en la que acusó a un músico de estar controlado por los judíos. La suspensión se produce días después de que el fabricante alemán de artículos deportivos Adidas dijera que había revisado su asociación comercial con el artista. El tradicional espectáculo Disney on Ice está nuevamente recorriendo Estados Unidos para presentar en esta ocasión Frozen y Encanto. Desde la invernal ciudad de Arendelle hasta las montañas de Colombia, el nuevo espectáculo de Disney on Ice estuvo el lunes en la capital estadounidense antes de dirigirse al área de Hampton Roads, Virginia Beach, en el sureste del estado de Virginia. Los anfitriones de Frozen y Encanto son Mickey y Minnie. En 1987, Fleetwood Mac conquista la cima de la cartelera adulto contemporáneo en Estados Unidos, Canadá y Bélgica con Everywhere, tema compuesto por Christine McVie y producido por Lindsey Buckingham. Pertenece al álbum Tango in the Night. General Motors seleccionó Everywhere para promocionar sus nuevos vehículos Chevrolet 2023. De Fleetwood Mac también son Little Lazy, Hold Me. Alejandro Escalona, Voz de América. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com
Y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.